Muchas gracias por acompañarnos en este desarrollo de la palabra. Cada vez que nos reunimos es por esta vía tecnológica. Lo hacemos para adorar y para alabar a nuestro Dios y para aprender. Mi nombre es Luis Ponce, los saludo en el amor de Jesús, deseándoles todas las bendiciones del caso. Que el Señor los bendiga abundantemente a cada uno de ustedes que están pues en este momento con nosotros en esta compañía buscando del Señor. Pero las actividades de la iglesia, no las olvides. Hay que llegar a la iglesia este miércoles 28 a las 6:30, los escribas, y también hay discipulado de damas en el templo juvenil. Y el jueves 29, queruso a las 6:30, y también hay ensayo adulam y legado. Hay que ensayar para alabar y adorar al Señor, para que se oiga lindo, con arte. Y el viernes 30 hay culto a las 6:30, ensayos Ebene Kids. Inicia el segundo ciclo de sábado empresarial. Pueden inscribirse en el lobby. Apúrense, hay que inscribirse ahí, hermanos, pues esos temas nos ayudan mucho a desarrollar nuestra economía, nuestros negocios. Y el sábado 1, intercesión a las 6 de la mañana y ensayo de Adulam y Olivos. Y el domingo 2, no te pierdas el culto general a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde. Porque este domingo 2 hay Santa Cena, no te la pierdas. Y equipo a servir, K y L. Muy bueno, es L de Luis Ponce. Les va a ir bien. Graduación de sábado empresarial el 20 de julio. Julio 22 comienza Corderitos. Y mayordomía comienza julio 29. Se nos viene ya el mes de julio y hay que prepararse para las actividades y servir al Señor. Y también es el momento para presentar nuestras ofrendas, nuestros diezmos, todo aquello que Dios nos ha dado para devolverle, para bendecirle, para obedecerle. La Biblia expone que hay varios niveles de dar. Hay medida buena, medida llena, pero hay una medida que sobresale, que es la medida que rebalsa. Dios ve la cantidad que damos porque Él conoce nuestro corazón. Él nos ve cómo damos, si medida buena o medida remecida o la medida grande que hace que se esparza, que no le quepa a la canasta. Pero Él toma en cuenta estas cosas porque al final nos enseña que hay una regla, hay un valor, hay un principio que Dios estableció desde el principio, desde el inicio, con la ofrenda. Y es que con la medida que nosotros medimos, con esa medida se nos vuelve a medir a nosotros. El que pone medida buena, con medida buena le devuelve el Señor. La medida remecida, que es mejor, se hace así para que quepa más, también nos la devuelve el Señor, así nos mide. Y si la medida es la mejor, la que rebalsa, entonces también así nos mide el Señor. Con la medida que nosotros medimos, así también Dios nos mide a nosotros. Y este principio lo dejó el Señor para que supiéramos cómo alcanzar una prosperidad, cómo mejorar, digamos, de parte de Él, de mejorar de acuerdo a los principios de Él, nuestras economías. Así que prepara tu ofrenda, prepara tus diezmos, así como el Señor puso en tu corazón, sabiendo que el corazón generoso, el Señor lo reconoce, el Señor lo mira y así también nos devuelve, así también nos vuelve a medir, conforme la medida que hemos utilizado. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego, Señor, que esta palabra, que este principio maravilloso que nos enseñas en tu Escritura, se haga una vida, se haga un rema, se haga vida en nuestra vida y podamos, Señor, agradarte
con nuestra generosidad y también recibir de ti, de la abundancia que anhela siempre el corazón del hombre. Recibe nuestras ofrendas, recibe nuestros diezmos, y que tú, como buen Padre nuestro, nos des lo necesario y más allá, según tu buena voluntad. En el nombre de Jesús, recibimos, Señor, las ofrendas y los diezmos y las bendecimos. Y también te rogamos, Señor, que nos des tu palabra, un espíritu de sabiduría y de inteligencia para recibir tu palabra y procurar obedecerte más y procurar agradarte más, que nuestra vida haga que sonría, Señor. Para la gloria de tu nombre, danos esa unción para predicar tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues, hermanos, tengo en mi corazón algo que he venido meditando y deleitándome y que quisiera compartirlo con ustedes. Más o menos tenía en mi mente que utilizando esta bella pizarra, con un color así bonito, interesante, como este verdecito, digamos, yo dividía en dos partes la vida de un hombre. La vida de un hombre cuando está sin Cristo, aquí voy a poner, mira, sin Cristo, entonces nuestra vida está ministrada por el sistema del mundo. Sistema del mundo. Todo lo que nos ocurre, nuestra forma de vivir, todo lo que hacemos es por el mundo. Pero cuando viene Cristo y ya estamos con Cristo, es como que pasamos una barrera, la vida cambia, es otra dimensión. Aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Aunque estamos en la tierra, pero no somos de la tierra, y el sistema del mundo ya no empieza o ya no continúa sobre nosotros ejerciendo autoridad, sino que es el sistema, aquí sí lo vamos a poner completo porque es el sistema del Espíritu Santo, que al recibir a Cristo nos empieza a ministrar de una manera diferente. Sin Cristo en el sistema del mundo también Dios nos da de comer, nos da de vestir, nos ayuda, hasta muchos prosperan. Pero cuando entramos al sistema del Espíritu, empieza una nueva vida. Esto es lo que nos enseña la Biblia, como que nacimos de nuevo. Aceptamos a Cristo, nos arrepentimos y entonces viene el Espíritu Santo, nos hace nacer de nuevo y empieza un caminar. Pero muchas veces en ese caminar estamos perdidos, como le pasó, digamos, a Israel cuando salieron de Egipto, llegaron al desierto, no sabían qué hacer. Dios los iba dirigiendo con una columna de nube, Dios los iba llevando, los iba conduciendo por donde tenían que ir y caminar hasta que ellos encontraran el punto central, que era Canaán, la tierra de abundancia. Pero tenían que correr un lapso de tiempo, diríamos en el desierto. En el desierto es donde las cosas no salen muy bien, donde hay calor, hay molestias. Es un problema. El desierto son un tipo de problemas que Dios permite en nuestra vida para mejorarnos, para que nosotros tengamos un carácter probado, un carácter varonil, un carácter que no sea caprichoso. Pero literalmente no sabemos qué hacer. Y entonces, al enfrentarnos a la salida del mundo, como les ponía en la gráfica, al estar en el desierto, llegar a Canaán, es la prueba del cristiano. Y Dios nos deja en el capítulo 58 de Isaías el código. ¿Cómo hace Dios o cómo nos aconseja Dios
para que pasemos ese tiempo de salir del mundo, del sistema del mundo, adaptarnos al sistema del Espíritu y continuar hasta la tierra de abundancia. Pero todo ese transcurso dura toda nuestra vida en la tierra, porque el primer regalo, la primera recompensa que Dios le ofrece a los que cambian del sistema del mundo al sistema del Espíritu es la vida eterna. Pero la vida eterna comienza hasta que morimos, hasta que nos morimos en la tierra, o que el Señor venga por la iglesia, hasta ahí termina ese periodo. Entonces, durante todo ese tiempo vamos avanzando por el desierto, vamos avanzando por tierras desconocidas hasta llegar a Canaán. Llegamos a Canaán y al estar ahí, pues, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues permanecer en Canaán, pero en la tierra de abundancia. Pero es más difícil permanecer que llegar, porque la llegada es un instante, es un momento, es una meta, pero permanecer allá es algo que debe tomarse pues muy en serio, que debemos de buscar cómo Dios nos dice que se permanece. Cuando llegamos al éxito, ¿cómo se permanece ahí? Cuando llegamos a la tierra de abundancia, ¿cómo se permanece? Y entonces en un momento nos encontramos en el sistema del mundo, pero no sabemos qué hacer, no sabemos a dónde vamos. Sabemos que Dios tiene un propósito para nuestra vida, lo entendemos. El Espíritu nos da testimonio que tenemos un propósito, pero no sabemos cuál es. Entonces yo leyendo este capítulo maravilloso de Isaías 58, solo tiene 14 versículos y le pido a Dios que me dé tiempo de hablarte un poquito de ellos y cómo Dios nos codifica la forma de llegar a ser no solo vencedores. Vencedor es el que logra llegar a Canaán, pero más que vencedor es el que se sostiene en la tierra de abundancia todos los días de su vida. Ahí vive para siempre hasta la venida del Señor o hasta que nos llama al reino eterno. Entonces en este capítulo 58 el Señor sintetiza esa labor que todos los cristianos tenemos que hacer mientras Dios nos muestra cuál es el propósito de nuestro llamamiento. ¿Para qué Dios nos llamó? Cada uno de nosotros tenemos un diferente llamamiento y un diferente propósito, pero para algo nos llamó. Propósito todo lo tenemos, pero no nos lo revela Dios, sino es por medio de ese caminar entre la salida de Egipto, entre el desierto y Canaán. O lo podríamos ver también como en el tabernáculo de Moisés, como atrio, lugar santo y lugar santísimo. Entonces el capítulo 58 y en el verso 1 de Isaías, lo que nos recuerda es que la primera función fundamental y la que es de todos es hacer evangelismo, porque Dios así dejó estructurado que no fuera por ángeles en el tiempo de la gracia, no iba a ser por ángeles ni por ninguna otra manera, sino que por el testimonio, por el hablar, el predicar, el proclamar la grandeza de Cristo. Entonces en el versículo 1 dice, clama a voz en cuello, no te detengas, esto no termina nunca, siempre hay que seguir proclamando el nombre de Cristo. Alza tu voz como trompeta, es decir, hay que hablar de las cosas maravillosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero en esa parte final del verso dice, ¿cómo es que se evangeliza? Dice, declara a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados. Y nosotros estamos en el peligro de cometer el error que cuando damos nuestro testimonio o cuando evangelizamos,
ofrecemos cosas que son inadecuadas. Por ejemplo, yo he escuchado a algunas personas que le dicen: venga a Cristo, mire, aquí va a tener dinero, aquí el Señor lo va a sanar de su enfermedad, va a hacer que su esposo regrese, los hijos pródigos van a regresar a casa. Y bueno, sí, es posible, pero el punto de evangelizar es mostrarle el pecado a las personas. Es mostrar, digamos, que moralmente están siendo traidores a Dios, y que eso va a tener consecuencia cuando al final de cuentas Dios nos juzgue. El punto del evangelismo es que todos sepan que va a haber un juicio final y que todos vamos a pasar por allá, y Dios va a ver nuestras obras y nos va a juzgar. Y que la única manera de escapar de ser condenados en ese juicio es llegar a la justicia por medio de Cristo. Llegar a ser justos por medio de Cristo y soportando el sufrimiento, soportando lo que se venga, alcancemos llegar al desierto y a Canaán. Esto es muy importante, y lo vemos cuando Jesús emite la parábola del sembrador. Y entonces Jesús menciona 4 tierras, pero de esas 4, 3 tierras fracasan. La tierra que la semilla cae junto al camino fracasa porque no entendieron la palabra. La gente no puso atención. No es que uno no puede entender, no es que uno sea tonto para no entender, porque Dios nos regaló el entendimiento, sino que es que no pusieron la atención. Llegaron a la iglesia y se distrajeron, no pusieron la atención a la palabra, y entonces, como no entendieron, el enemigo arrebata la palabra. Luego también vemos que la semilla que cae entre pedregales y entre espinas tiene problema, porque las aflicciones del mundo, la persecución que viene a causa de Cristo. Pero fueron situaciones del mundo. Los problemas del mundo, el engaño a las riquezas, hicieron que también esas semillas que fueron puestas en corazones humanos fracasaran, se quedaran sin dar fruto, y entonces fracasaran, digámoslo así para no extenderlo tanto, fracasaron. Entonces es probable que aquellas personas que nosotros les hablamos, si no les decimos el evangelio, o el evangelismo como es, entonces vengan a la iglesia y piensen que llegaron al paraíso, que Dios los va a sanar de sus enfermedades, y tal vez Dios no quiere, o Dios lo va a hacer más adelante, que Dios va a hacer, digamos, grandes maravillas, pero eso ocurre, pero no es por lo cual debemos hacer que la gente venga a Cristo, sino que porque somos pecadores y necesitamos perdón. Y entonces se les habla de esto, y luego el arrepentimiento. Se acepta a Cristo para que venga al corazón del hombre, y luego de aceptarlo, el arrepentimiento. Señor, me arrepiento de mis pecados, he sido un pecador. Para que el acto de arrepentimiento sea conforme a la palabra, porque el arrepentimiento dice un cambio de vida, un cambio de mente, la metanoia, y entonces venga sobre ellos el nuevo nacimiento, así como vino sobre nosotros. Recordate cómo fue tu vida cuando recibiste a Cristo. Te dijeron, o alguien te dijo como a mí, que eras un pecador. Entonces no volvamos el evangelio tan light, ¿verdad? Que venía aquí porque aquí vas a tener dinero, salud, fama, las esposas se portan bien, los esposos también. No, eso viene con digamos, la restauración, con la palabra, las enseñanzas, los principios que Dios nos enseña. Pero la llegada al evangelio es: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y dile a mi pueblo su transgresión, y a la casa de Jehová sus pecados. No los estés acariciando mucho ahí, porque lo que necesitamos saber es que necesitamos el perdón de Cristo. Entonces, en este verso 1, más o menos es como que si regresamos aquí, nos posicionamos recién pasados del sistema del mundo,
Te voy a usar este grandote. Del sistema del mundo al sistema del Espíritu Santo. No pude. No, me gusta más este, mira. Si me ayudas. Entonces, hagamos de cuenta que aquí comienza el tabernáculo de Moisés, que nos lo va a enseñar el Señor en Isaías 58. Entonces, aquí va a estar el lugar santo y el lugar santísimo. Le vamos a poner aquí LS, lugar santo, y LST, lugar santísimo. Y esta va a ser aquí. No, aquí le voy a poner mejor atrio. Son los tres lugares, ¿verdad? Atrio, lugar santo y lugar santísimo. Pero aquí le voy a poner fuera del atrio. Porque fuera del atrio es a donde salimos los cristianos a proclamar, a hacer evangelismo, pero ya bajo el sistema del Espíritu Santo. El primer trabajo que todos debemos hacer es todos evangelizar. Todos debemos evangelizar. Y entonces, verso 1, ¿qué es lo que hay que hacer? Evangelizar. Luego en el verso 2, dijimos que eran 14 y no nos apuramos. Viene un error que tenemos la mayoría cuando comenzamos. Y aquí le dice Dios al pueblo de Israel, les dice, pero también para nosotros, con todo, dice, me buscan día tras día y se deleitan en conocer mis caminos. Eso me suena como a nosotros. Lo buscamos al Señor, queremos su palabra, venimos al culto. Estamos aquí también por Zoom, por las redes, por todos lados, queriendo la palabra. Así lo hacían esto. Me buscan día tras día y se deleitan en conocer mis caminos. Como nación que hubiera hecho justicia. Aquí menciona Dios dos defectos que tenían estos hebreos. Primero, no hacían justicia. Y segundo, se habían apartado de la ley de Dios. Dice, como nación que hubiera hecho justicia y no hubiera abandonado la ley de su Dios. Entonces buscaban al Señor. Mira, quizá eso nos puede estar pasando a nosotros. Que buscamos al Señor, pero no hacemos justicia. No hacemos justicia en la vida, sino que siempre la justicia es mala porque todo lo hacemos a favor nuestro. Y además quebrantamos los mandamientos, la ley, no vivimos de acuerdo a lo que oímos en la palabra. Cuando nosotros venimos a la iglesia y escuchamos los cánticos, la oración, la palabra, Dios nos está hablando para decirnos una manera de comportarnos, de cómo es que Él quiere que tú y yo nos comportemos. Pero estos, como también lo podemos hacer nosotros, podemos buscar a Dios como que buscáramos la justicia también, como que siguiéramos los preceptos y la palabra de Dios. Y entonces Dios dice, mira, esta es una paradoja. Y en esta paradoja se enredan muchos cristianos porque esperan, incluyendo todos los cristianos, esperamos grandes maravillas de Dios, que Dios haga grandes cosas, pero nosotros no le estamos obedeciendo. Nosotros no estamos haciendo lo que Él quiere, sino lo que nosotros queremos. Pero con todo Dios dice, estos me buscan. Estos salen fuera del atrio y buscan prosélitos, los hebreos. ¿verdad? Y nosotros salimos también fuera del atrio, donde viven los del mundo, donde trabajamos, donde tenemos nuestras amistades y ahí les hablamos de Cristo. Dice, me piden juicios justos, se deleitan en la cercanía de Dios. Y entonces, hermano, aquí, si me permitís, aquí afuera del atrio y en el atrio ocurre una paradoja. Una paradoja es algo que no se puede, no tiene un razonamiento correcto.
Porque aunque mucha gente quiere estar en esta área, porque ya están convertidos, están en el sistema del Espíritu Santo, mucha gente quiere estar aquí, pero están de esa manera. Están de la manera que dice ahí, que como quisieran justicia. Quieren la palabra, quieren alabar, quieren adorar, como que no hubieran quebrantado la ley de Dios. Y entonces el Señor nos empieza a enseñar ahí que no son los atrios, aunque la Biblia dice que benditos tus atrios, que tus atrios son maravillosos. Pero nosotros no debemos quedarnos en los atrios. Entonces dice en el verso 3, la paradoja se vuelve una ingenuidad, creyendo nosotros los cristianos que Dios está contento con nosotros, que todo va bien, y no, porque somos como un pueblo que no hace justicia, somos como un pueblo que no sabe seguir las palabras de Dios, no sabe obedecer, sino siempre está quebrantando lo que Dios dice. Entonces en el verso 3 les dice Dios, ustedes dicen, ¿por qué hemos ayunado y tú no lo ves? ¿Por qué nos hemos humillado y tú no haces caso? Señor, nosotros estamos buscando y tú no nos oyes. ¿Por qué? Y entonces el Señor les explica que es a causa de las actitudes que todavía traemos del mundo. Las actitudes que traemos del mundo, que no las hemos entregado, nos hace pensar mal, ser maliciosos. Les dice entonces, he aquí, en el día de vuestro ayuno, cuando venís a ayunar conmigo, buscáis vuestra conveniencia y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí, ayunáis para contiendas y riñas y para herir con un puño malvado. No ayunéis como hoy. Este ayuno no te lo recibo. Pero Señor, tenemos hambre, estamos sufriendo. No te lo recibo. Porque tus actitudes, lo que me pedís es para herir con un puño malvado. Es para vengarte. Es para hacerle daño a otros. No ayunéis como hoy. Porque uno de los principios maravillosos del ayuno, que lo expresa Isaías 58, es que Dios oye la voz de los que ayunan. Porque dice, no ayunéis como hoy, para que se oiga en lo alto vuestra voz. Para que se oiga, fíjate el objetivo, para que se oiga en lo alto, no los demás humanos, en lo alto, en los cielos, se oiga la voz del hombre que le está pidiendo cosas a Dios. Pero no ayunéis como hoy. Entonces, en la paradoja que pensaban que buscando a Dios, que estaban oyendo la palabra, pero no miraban sus acciones, sus actitudes, en esa paradoja surge esta ingenuidad, que ahora están sufriendo por no comer y resulta que Dios no se mueve a su favor. Y entonces les explica en el verso 5 cuál es el ayuno. Dice, ese es el ayuno que yo escogí, que ustedes se humillen ahí para que un día se humille el hombre. ¿Es acaso para que incline su cabeza como un junco y para que se acueste en silicio y en ceniza? Como explicándole Dios en aquella ingenuidad. No es porque tengas hambre que te quiero ir, yo no te quiero hacer sufrir. No es solo porque te humilles, sino es cómo va cambiando tu alma. Cómo tu alma se va haciendo a las enseñanzas que te doy en la palabra. Les está diciendo Dios. No es solo de que te pongas a sufrir, que te duela algo para que yo me agrade de tu dolor por tu pecado, por tu mal comportamiento. No. No es por eso. Ese es el ayuno que yo escogí. ¿Llamaréis a eso ayuno y día aceptable al Señor? Y ahora pregunta, ¿no es este el ayuno que yo escogí? ¿Cuál es el ayuno que Dios escogió? Quiere decir que de los millones de ayunos que llegaron con el Señor, unos les dieron el ayuno de que no miraron tele,
Bueno, solo esas predicaciones y las redes sociales donde sale la bendición de Dios, ¿va? Pero no miraron tele, las señoras no miraron telenovelas, los señores no vieron el partido de fútbol, otros no comieron, otros no tomaron agua. Cada uno le expuso al Señor un ayuno. Pero resulta que Dios, el ayuno que escogió es aquel ayuno que el hombre desató las ligaduras de impiedad. Las ligaduras de impiedad es aquello que nos une al pecado, a la transgresión, al pecado y a la iniquidad. Eso que nos amarra al pecado. Entonces cada quien conociéndose, cada quien entendiendo cuál es su situación, se desata, busca desatarse. Cuando Dios ve ese deseo de desatarse, dice, ese es el ayuno que yo escogí, que te desates de los yugos de impiedad, que ya no estés unido a los yugos malignos, sino que te desates porque ya estás en el sistema del Espíritu y te desates para que sigas avanzando. Porque en el atrio, en los atrios, así como poníamos el dibujito, en el atrio comienza el cristiano el ayuno. El atrio es el lugar donde ayunan constantemente los hijos de Dios. Pero ¿cuál es ese ayuno? No necesariamente es dejar de comer, sino que es desatar las ligaduras de impiedad, lo primero. Y luego lo segundo es la continuación del evangelismo. Clama voz en cuello, que suene tu voz como trompeta. Dile a mi pueblo su pecado. Ese es el evangelismo. Pero el ayuno ya es cuando evangelizamos a la gente y la llevamos a los atrios. Dice, verso 7, dice, ¿no es para que partas tu pan con el hambriento? Partir el pan con el hambriento en el atrio es compartir el discipulado, compartir los remas que hemos recibido. No es literalmente el pan de la comida corporal, sino que este es el pan de Dios. Es la explicación, la enseñanza, para que todos vayamos aprendiendo y podamos comportarnos de una manera que agrada al Señor. Así como nos lo puso aquí, que hagamos justicia y que sigamos sus preceptos y sus mandamientos. Entonces, personalmente, desatarnos del yugo de iniquidad, pero luego con los otros, compartir lo que aprendemos, la palabra que recibimos, compartirla. Comparte tu pan con el hambriento y también tu casa con los pobres sin hogar. Eso quiere decir la gente que no tiene iglesia, te la traes a Ebenecer. No decirle a los que ya están en otra iglesia que se vengan contigo porque aquí es más bonito. No, ese es un error de ingenuidad y de ignorancia. Dios nos manda con la gente o que ya se convirtió y no tiene iglesia, o con aquellos que están recibiendo a Cristo por tu evangelismo y tú los traes, tú los atiendes, los pasas a traer, les dices dónde pasa el bus, de alguna manera lo traes a la iglesia, te sientas con él y le vas explicando, adecuándolo a la iglesia hasta que lo dejas sirviendo, lo dejas ya en su casa y recibas en casa, en tu iglesia, a los pobres sin hogar. Y tercero, para que cuando veas al desnudo lo cubras. Eso pues nos habla de la cobertura espiritual. Ya teniendo casa le dices, así como tú lo has recibido, como tú lo puedes explicar, les hablas de la cobertura y reciben la cobertura de la casa. Y la cuarta es que no nos escondamos de nuestros semejantes. Que estemos siempre abiertos, con nuestros brazos abiertos y dispuestos a hablar, a platicar, pues recordándonos que todos somos humanos. Y entonces si nosotros llegamos a los atrios con esta forma del ayuno, el ayuno que Dios escogió, que pues ha venido a mi corazón, no me quiero bajar de ahí porque es la ruta del más que vencedor.
Por eso insisto en este Isaías 58, en el cual nos enseña a ayunar, y es la primera faceta que nos empieza a hacer más que vencedores. Porque cuando aprendemos a ayunar así, este ayuno permite que desayunemos y que almorcemos y que cenemos. Es un ayuno espiritual de, digamos, conducir a los que van viniendo a la iglesia. No dejándolos ahí a que les pase lo que sea, sino conduciéndoles y enseñándoles en la iglesia qué es lo que ocurre. Esta es la alabanza, mira, esta es la adoración, ahorita vienen los dones, empezando, introducirlos. Cuando estamos en esa función, en ese trabajo, dice entonces el verso 8, entonces cuando hagas eso es lo que ocurre en el atrio, tu luz despuntará como la aurora. Esta es la luz espiritual. Se va a empezar a ver algo en ti. Una luz, digamos, cuando despunta la aurora, es cuando apenitas en lontananza se ve que van apareciendo los primeros rayos del sol. Cuando aprendemos a ayunar de esa manera, ese es el primer efecto. Se nos empieza a ver una luz. Además dice, y tu recuperación de lo que hemos perdido, algo que hemos dejado atrás, tu recuperación brotará con rapidez. La recuperación de tu restauración familiar, la recuperación de tu salud, la recuperación de tu espiritualidad, lo que hayamos perdido. Viviendo en el atrio, en el ayuno que yo escogí de Jehová, el ayuno de Jehová, empezamos también a despuntar no solo la luz, sino que nuestra recuperación brota con rapidez. Y además, iniciamos una estrategia militar, porque dice, y tu justicia, la que no teníamos antes, la que Dios nos dice, querés estar delante de mí, pero no haces justicia, no obedeces mi palabra. Ahora dice, tu justicia irá delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Una estructura militar que te va cuidando en el caminar mientras vamos en el atrio. La cuarta. Entonces dice, si ayunamos así, vivimos en ese ayuno se puede vivir. Vive uno en los atrios ayunando. Entonces invocarás y Jehová responderá. Clamarás y él te dirá, heme aquí. Son las 4 promesas que Dios le hace a los cristianos que viven en los atrios. Y al final del verso lo vuelve a recordar, ¿verdad? Dice, si quitas de en medio de ti el yugo, el amenazar con el dedo y el hablar iniquidad. Si compones esa actitud en el atrio, si compones tu actitud en el atrio y empiezas a ayunar de esta manera, la vas a hacer. Vas a empezar a tener todas esas cosas. Pero esto no se queda así. En el verso 9 nos habla del lugar santo. En la segunda etapa ya no es ayunar, eso hay que seguir en el ayuno, vivir en el ayuno del Señor, compartiendo el pan, trayendo a casa a los que no tienen, cubriendo, hablando de la cobertura y buscando que sean cubiertos, y además desatándonos del yugo. Pero luego dice en el verso 10, y agregale, pasás al lugar santo y si te ofreces al hambriento. Ahora ya no es de compartir el pan, que tú tenés un pan y lo compartís con el hermano, sino que ahora es que tú mismo eres el pan. Das de lo que tienes, comparte lo que tienes. Si tú te ofreces al hambriento y sacias el deseo del afligido, entonces vienen los premios. Ese es el lugar santo, dijimos. Darte y saciar el deseo del afligido. Siempre lo que esté en tus posibilidades, siempre de acuerdo a cómo Dios te ha prosperado y bendecido. ¿Y qué ocurre en el lugar santo? Dice, entonces
surgirá tu luz en las tinieblas. Y ya no va a ser como cuando empieza a salir el sol, sino que ahora tu luz, dice, tu luz va a ser como el mediodía, tu oscuridad será como el mediodía. Es decir, te va a iluminar Dios tu vida, se va a notar quién eres, se va a notar su presencia en ti. Eso en el lugar santo. Y además, otra promesa en el verso 11: y el Señor te guiará continuamente. Vamos a ser guiados. En el lugar santo es donde se encendían la menorá, las lámparas, donde había pan, donde había aceite. Ahí es el Espíritu Santo el que nos empieza a guiar. Como dice, el Señor te guiará continuamente. Saciará tu deseo en los lugares áridos y dará vigor a tus huesos. Serás como huerto regado y como manantial cuyas aguas nunca faltan. Cuyas aguas nunca faltan. Vas a ser fértil. En todo lo que hagas vas a tener éxito. Y por si fuera poco, incluye a tu familia. Dice el verso 12: y los tuyos reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los cimientos de generaciones pasadas y te llamarán reparador de brechas y restaurador de calles. Esto es en el lugar santo, donde también nuestra familia se pone a reedificar, a restaurar, pero no donde quiera, no donde sea, sino que conforme las sendas antiguas. Se restaura no con la imaginación, no con la creatividad, aunque sea muy buena la que tengamos. No se restaura con eso, sino que la forma de restaurar es de acuerdo a las sendas antiguas. Buscad las sendas antiguas, buscad el camino de otras generaciones que tuvieron éxito siguiendo al Señor. Así como lo hicieron los antiguos. Para restaurar el templo, no lo ponían en el lugar más conveniente, sino buscaban dónde había estado los cimientos del anterior y ahí lo levantaban. No debemos inventar nuestra propia inspiración, no debemos buscar al Dios de nuestra imaginación, sino que Dios dejó la escritura para que, basándonos en la senda antigua, restauráramos. Y entonces esa es la última promesa del lugar santo, donde también los tuyos van a reedificar, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos. Esta va a ser una bendición de generación en generación. Pero hasta ahí llegamos al lugar santo. Aún faltan 2 versículos. Los versículos finales de este capítulo tienen que ver con el servicio, con el culto. Y yo puse ahí otras cositas, pero me quiero pasar a causa del tiempo al siguiente verso, porque nosotros cuando venimos al culto, pues no solamente estamos cumpliendo algo de que ya vine, aquí estoy, sino que cuando uno visita la casa de su padre, la honra. Bueno, uno honra a su padre cuando lo visita. Si tu padre aún vive, no lo olvides. Deja un tiempo y lo pasas saludando, visitándole, dándole un beso, un abrazo, lo que... Bueno, acaba de pasar el Día del Padre, ¿ya? Todavía te puedes recuperar dándole algo. Pero fíjate, el punto no es cómo se portó contigo. Eso olvídalo, eso déjalo. Él es tu padre, porque la Biblia dice, no dice cómo fue tu padre para honrarlo, sino que es tu padre y punto. Pero este punto te lo decía, porque también tenemos ahora, ya que entramos al sistema del Espíritu, tenemos un Padre en el cielo. Se nos ha revelado que Él es el Padre de los espíritus y por lo tanto es Padre de nuestro espíritu. Entonces, cuando nosotros venimos a su casa, a la iglesia donde nos congregamos, esa visita Él la toma como una honra. Y también le traes su regalo, le traes su ofrenda, tu gratitud, tus alabanzas, tu adoración, tu atención para oír la palabra. ¿Qué te quiere decir el Padre
para cómo mejorar tu forma de comportarte. La visita, la llegada a la iglesia es no por complacer a alguien, no porque tengo que ir a la iglesia, sino que es que uno honra a su Padre Celestial. Entonces aquí dice, si por causa del día de reposo, el día de reposo para los hebreos era el día en el cual ellos buscaban al Señor, era su sabbat, lo buscaban todo el día. Y entonces el Señor les dijo, si por causa de que es el día en que me buscas, apartás tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo. Es decir, hermanos, que uno tiene muchas cosas que hacer, pero muchas, todos los días. Pero aquí dice, yo voy a ver tu honra el día que el pastor diga que hay culto, voy a ver si apartas tu pie para no hacer lo que te plazca, porque es mi día santo. Y llamas a mi día deleite. No llamas a mi día tengo que ir al culto. No llamas a mi día hoy debo ir a la iglesia, sino si llamas a mi día deleite, delicia. Hoy me va a hablar Dios, aleluya. Si no vas a la iglesia arrastrando los pies o procurando llegar tarde o apresurando, ¿a qué horas termina este gordito de predicar? Sino que entendiendo esto, uno aparta su pie y dice, lo que tengo que hacer, lo puedo hacer en otro momento. Ese es el tiempo del servicio, es el tiempo de honrar a mi Padre, de darle honra a mi Padre, y yo voy a ir. Si haces esas cosas y llamas al día de reposo, delicia, al día santo del Señor, honorable, es un día honorable, y lo honras, no siguiendo tus caminos. Ahí va la honra, mira. Cuando uno llega a la casa de su padre terrenal a buscarlo, a visitarlo, es porque dejó de hacer otras cosas. No es porque le sobró tiempo, sino que dejó de hacer lo que tenía que hacer por irlo a buscar, por honrar a su padre. Y lo honras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos. Esa es la forma de honrar. Entonces, si venimos aquí, vemos que esto sería, digamos, el blanquito. Diríamos, sería más o menos, el atrio sería como salir del mundo al atrio. Es como salir de Egipto. Salir de Egipto. Y el lugar santo es el desierto. Y el lugar santo, Canaán. Canaán. Ya no me cupo. Entonces quiere decir que cuando nosotros estamos aquí saliendo del sistema del mundo, lo que debemos hacer en lo que entendemos cuál es nuestro propósito es evangelizar o dar tu testimonio, testificar. Mire, fíjese que yo era esto y vine a Cristo y ahora el Señor me cambió. Fíjese que yo hacía esto y ahora ese testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida es aquí para traer a la gente a los atrios de Jehová para que se conviertan a Cristo. Y cuando nosotros estamos en el atrio, lo que tenemos que hacer es el ayuno que Dios escogió, el ayuno de Jehová. Ayunar, desatándote de los pecados que continuamente nos atraen y compartiendo el pan, trayéndolos a la casa, poniéndoles o dirigiéndolas a que tomen la cobertura. Y eso nos va a pasar al lugar santo, donde ahí ya lo que Dios quiere es que nos demos a la gente, que ayudemos a los afligidos. Y en el lugar santísimo
Aquí lo que tiene que ver es el día de culto. Voy a ponerlo así, día de culto. ¿Cómo nosotros tomamos el día de culto? Porque conforme el tiempo va pasando, puede ser que de pronto nuestra alma tenga pereza de ir, que no quiera ir, o que tenga alguna situación por la cual no ir, ¿verdad? Porque no es raro que cuando uno se convierte a Cristo y empieza a ir a la iglesia, le empiezan a dar trabajos el día del culto, empieza a tener situaciones el día que debería estar honrando a su Padre, adorando a su Dios, le surgen otras cosas que tiene que atender. Porque aquí viene la promesa del lugar santísimo para hacernos más que vencedores. Si apartamos nuestro pie, solo el día del culto, todos los demás días, podemos hacer lo que nos plazca. Pero el día del culto, si apartas tu pie a causa de mi día santo, a causa del día de buscar al Señor, de venir a la casa del Señor. Si lo llamas delicia, día delicioso, día que el Señor me toca, que oigo su voz, oigo su palabra, le llamo ese día delicia. Entonces ocurre algo. Entonces te deleitarás en el Señor. Mira, deleitarse en el Señor es una maravilla, es algo delicioso. Ahí se ve el estrés, los nervios, el temor al futuro. Pero también dice la Biblia, dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá los deseos de tu corazón. Aprender a deleitarse es algo maravilloso. El que aprende a deleitarse ya no sabe faltar a los servicios, ya no sabe faltar a la presencia del Señor, porque encontró el gozo, encontró el deleite. ¿Y cómo se encuentra el deleite? Yendo continuamente a honrar al Señor. Si apartas tu pie de hacer lo que te plazca por mi día santo. Eso lo he predicado yo mucho, me tiene loco todo el año 23. Porque cuando uno hace esa valentía de dejar de hacer otras cosas por buscar a Dios, empiezan a venir grandes bendiciones. La primera es que aprende uno a deleitarse. Ya no quiere salir de la iglesia, se deleita. Pero hay otra, y dice, dice Jehová, y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra. Todos los hombres queremos subir, queremos crecer, queremos mejorar, tener mejor trabajo, mejores negocios, que nos ame más nuestra esposa. Todos siempre queremos más. Somos como insaciables. Pero aquí está la promesa del más que vencedor de Canaán, la promesa del lugar santísimo es que Dios mismo te va a poner a cabalgar. Lo voy a leer otra vez. Y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra. Eso no es que nos lleve al cielo de una vez, dice, sobre las alturas de la tierra vas a estar siempre arriba, vas a estar con lo mejor. Te va a ir bien. Yo te voy a cuidar que te vaya bien, dice el Señor, porque yo te haré cabalgar, dice. Entonces no solo se encuentra el deleite, sino que Dios nos empieza a ascender en todo lo que hacemos en la vida. Pero aún hay más. Ahí viene una herencia maravillosa. Dice, y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca de Jehová ha hablado. Entonces, hermano, recordando un poco esto, ¿qué fue lo que le dio de herencia Dios a Jacob? ¿Qué fue lo que le dio? Bueno, lo metió en aquella situación en que mientras que Esaú fue a cazar algo que le había pedido su papá, él hizo algo sabroso, se lo llevó a su padre y su padre lo bendijo con engaño. Pero la bendición, aunque fue con engaño, valió, le contó. Y entonces, esa es la bendición que viene sobre el que llega al lugar santísimo, a Canaán.
en Isaías 58, el que llega a los cultos, el que sabe que es el culto al Señor. Y cuando llega, no llega así todo aguado a cantar, sino que canta, porque es para su Padre. Le canta, lo alaba, lo adora. Pero ahora viene a recibir su herencia. Y dice Génesis 27-28, así le dijo Isaac a Jacob y lo bendijo. Esta es la heredad de tu padre Jacob. ¿Y qué es la heredad para nosotros también? Dios te dé del rocío del cielo y de la grosura de la tierra. Dios te dé del rocío del cielo, quiere decir que haya siempre palabra fresca en tu vida. Que Dios le dé palabra a tu apóstol, a tu predicador, al que te dirige, a tu pastor. Le dé palabra fresca para tu vida. Que sintas ese frescor en tu vida. Te dé del rocío del cielo. Y la grosura de la tierra, esa palabra grosura se puede traducir también como aceite. Es la palabra que indica una prosperidad superlativa, una gran prosperidad. Que Dios te dé de la palabra fresca del cielo y te dé una gran prosperidad en la tierra. Que aprendamos a equilibrar lo que recibimos de Dios y la grosura que recibimos en la tierra. Porque si nos descuidamos aquí, empezamos a ver con mejores ojos lo que tenemos en la tierra y empezamos a abandonar al que nos da la grosura. Lo olvidamos y le ponemos atención solo a la grosura. Pero aquí está el equilibrio. Dios te dé del rocío del cielo y te dé también de la grosura de la tierra. Y además, abundancia de grano y de mosto. El grano para hacer pan y el mosto que tipifica el vino. Eso quiere decir que siempre haya en tu vida pan y vino, santa cena, que siempre haya tribunal del Espíritu Santo en tu vida, donde puedas ponerte a cuentas con Dios, donde la sangre de Cristo va a dejar tus vestiduras de bodas, la vestidura de lino fino, blanca, resplandeciente, sin mancha, sin arruga, porque el pan y el vino, el cuerpo y la sangre de Cristo son las que limpian nuestra vestidura. Que haya abundancia. Si no te perdés los cultos, mucho menos te vas a perder la Santa Cena. Pero no solo deme pan y deme vino, sino que es el momento para confesarle al Espíritu Santo, confesarle a Dios por el Espíritu todos los pecados que hemos cometido, los que nos acordemos ahí, para limpiar nuestras vestiduras. Y ahora viene también la autoridad. De acuerdo a lo que Dios te ha dado, dice: sírvante pueblos y póstrese ante ti naciones. No vas a ser una persona insignificante. Aunque tu principio haya sido insignificante, con todo eso Dios te va a dar un final sobreabundante. Sírvante pueblos, póstrense ante ti naciones, sé señor de tus hermanos e inclínense ante ti los hijos de tu madre. Maldito el que te maldiga y benditos los que te bendigan. Con estos versos hay más de la herencia, pero estos son maravillosos para comenzar. Una defensa contra el mal y las maldiciones, una autoridad sobre hermanos, sobre naciones, sobre pueblos. No solo nos hace cabalgar sobre las alturas cuando aprendemos la honra de venir al culto, sino que también nos da la herencia. Que el Señor en su gracia nos dé la fuerza a todos los que oímos esta palabra, porque por alguna razón
nos la revela. Es para que alcancemos ese nivel de más que vencedores. Que el buen Dios que te llamó, el glorioso Dios que nos llamó a su gloria eterna, nos dé la intensidad del entendimiento para aprender en el atrio a ayunar según el ayuno que Jehová escogió. Que nos pase al lugar santo, sabiendo nosotros darnos a nuestros hermanos. Y que honrando a nuestro Padre en los días de servicio, no te perdás ni uno. Si apartamos nuestro pie para no hacer lo que nos plazca y decimos al día del Señor, delicia, viene sobre nosotros grandes bendiciones. Que el Señor que nos llamó también derrame sobre nosotros esa unción maravillosa de autoridad, de escudo contra los que nos desean el mal. Que nos dé esa autoridad para servir y también para ser servidos. Padre, en el nombre de Jesús, yo ministro esta palabra a todos aquellos corazones que le escuchan. Señor, conviértela en evangelista para que se conviertan a ti, y conviértela en palabra, leche y vianda para tu pueblo, para que todos caminando por el tabernáculo de Moisés, por la caminata de Israel en el desierto y hasta Canaán, venga sobre nosotros esa unción para alcanzar el llegar a ser más que vencedores. Te bendigo en el nombre de Jesús, y que esta palabra quede escrita en tu corazón para la gloria de nuestro Dios. En el nombre de Jesús. Amén.